últimos shiurim que hablamos de, que tiene que ver con Ahavat Hashem, Hilat Hashem, el temer a Dios, el amar a Dios, el honrarlo con todas esas actitudes que tiene el alma, de amarlo, de honrarlo, de temerlo. Hola. Aparentemente suena... Aparentemente suena algo, me lo preguntó una chica, no sobre este tema directamente, pero en el Shabbat se acercó una chica y me dice, pero esto parece como que te lavan la cabeza. Meditar, reflexionar, pensar. La respuesta clásica, ¿cuál es? Está bien, si te hay que lavar. Y cada tanto te lavas la cabeza, porque si no está mal lavarse. ¿Está bien? Ahora, si te pones a dar shoulders todos los días, se te cae el pelo. Tenés que saber qué tipo de shampoo usar. Si usás artillería pesada todos los días, terminás del otro lado. Entonces, la idea es, por un lado, que uno reflexione, por otro lado, que veas la reflexión y la meditación y todo eso es acorde a lo que está preparado. Yo traigo un ejemplo típico que me dicen a mí, porque el shiur de hoy tiene que ver con la reflexión y lo que es conectarse a través de la concentración en Hashem y de ahí obtener a Ahavat Hashem, Hilat Hashem y todo esto. Me preguntan a mí, como yo doy charla de parejas, me dice, che, ¿y vos qué onda? ¿Todo bien? Porque vos como pintás las cosas, debe estar todo espectacular en tu casa. ¿Qué debo responder? Gente muy, muy interesante, ¿no? La pregunta que me hacen. Todos lo pensamos, ¿no? Más allá que hay hombres pelados que enseñan cómo cuidar el pelo y hay personas petizas que hablan de básquet y hay personas hay de todo en el mundo. Pero está buena la pregunta. Me imagino que te va mejor que a mí, por ejemplo. ¿Pensás? Yo, ¿Dónde sale la frase tenés casa de muchas herrero, más armas? cuchilla de palo? No, bueno, eso está... Voy a decir cuál es la realidad. La realidad es esta, no de mi vida. La realidad y lo que respondo que es real. Cuando doy clases de pareja, Te va mejor que en tu me casa. va mejor en mi casa. Ah, En mi casa. Cuando no doy clases porque estamos en momentos que no estoy haciendo eso, estoy dando otros temas, o no estoy trabajándolo, cuesta más porque el bien humano lo tenemos todos. Los intereses personales los tenemos todos. Bueno, quizá por estar estudiando y trabajando este tema, puedo tener alguna herramienta más o menos, pero no pasa por ahí. ¿Por qué? Y esto es lo que quiero enfatizar hoy. Porque estos temas en donde tenés que luchar con algo tan humano que es el egoísmo, el capricho, las ganas de ganar, las ganas de decidir, el poder, no son cosas que las estudias y las superaste. Son cosas que necesitas constantemente trabajarlas para no caer en eso. Una persona que dice, trabajé sobre mi Gavá y lo superé, que sepa de que no tiene idea que es Gavá. Habrá superado otra cosa que no es Gavá, Gavá es orgullo. El tipo que dice, yo trabajé para superar mi orgullo, todo mentira. Porque por naturaleza el hombre es egoísta, es orgulloso, es mentira. Tenemos ese problema toda la vida y lo tenemos, no es un problema, un desafío. Porque de hecho no está tan mal caer en orgullo o caer en arrogancia. Es parte del ser humano y, como dicen, Menem lo hizo. Hashem nos hizo de esta forma y es para ¿cómo dice el itmodedito? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en castellano el itmoded? No hay una palabra en castellano. Para tratar de superarlo constantemente y la lucha constante. Entonces hay cosas que uno dice, ¿y qué pasa? Estudié, mejoré, creo que me sentí mucho mejor en este tema, en otro. Bueno, hay cosas como leer y escribir, manejar un auto, andar en bicicleta, andar en roller, que si aprendiste, aprendiste. Hay cosas que no tienen que ver con una habilidad física, tiene que ver con emociones, tiene que ver con cualidades, y eso necesitas todo el día estar en pleno lavado de cabeza. Uno me dijo, che, ¿qué pasa? Estos estados con frasecitas que ponen ahora son como desodorantes. ¿Por qué? Pues tiene lindo aroma, pero por una sola se van. Oh. Le dije, claro, por eso hay que usarlo al diario el desodorante. Estos consejos, que son consejos reflexivos y todas cosas muy lindas, son consejitos, no te van a salvar la vida. Pero si por lo menos todos los días tratás de pensar sobre algo y tener algo, entonces te va motivando.
Entonces, porque se va el desodorante en una sola no lo vas a usar, no, lo vas a usar todos los días. Es decir, que hay cosas que el cuerpo humano, físico, emocional, intelectual, como lo quieras llamar, necesita estar cultivándolo constantemente. Y de esto se trata esta clase, que vamos a hablar sobre cómo lograr el amor a Hashem o el temor a Hashem. No son cosas de que, me hacen pensar cosas mágicas y bueno, me lavaron la cabeza, me quieren entrar en una burbuja. No. Tenés que entrar en sintonía de lo que es Dios, de lo que es el mundo, de lo que es la realidad. Así como dije antes, si yo dejo de dar tema de Shalom Bayit, dejo de estar en esos temas, el desafío lo tenemos todos igual. Cuando estoy en esos temas me es más fácil porque estoy un poco más reflexivo, un poco más amplio y puedo entender que hay otros criterios y otras formas de resolver y entender la vida. Lo mismo pasa en Avodat Hashem. Entonces, el estudio de estos temas es solamente un inicio, una indicación para la lucha constante. No te vas a recibir de nada por estudiar esto. Nada. Te va a marcar nada más un camino, cómo vos tenés que hacer para ir obteniendo el amor a Hashem, el temor a Hashem, etc. Bueno, vamos a ir al grano y vamos a entrar a lo que queremos analizar. La semana pasada habíamos hablado sobre la mitzvah y hemos preguntado, ¿no? Principalmente de cómo podían darte una mitzvah de temer o de amar a Hashem, cosas de que si lo sentís, no lo sentís. Habíamos hablado también sobre lo que es el mitzvot asirot hace, cómo se complementa y se entiende de que hay mitzvot que la motiva el amor, hay mitzvot que la motiva el temor. Y hoy vamos a entrar directamente al grano. ¿Qué es la reflexión y de qué están hablando? ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿De qué forma? Vamos a empezar a hablar de ese tema. Esto está en el Tanya, la segunda parte del Tanya Sha'ar y Judá Emuná. El Tanya tiene 5 partes. ¿Bien? Si bien llamamos Likutei Moharan o el Tanya famoso, son los 53 capítulos primeros, donde el Alter Rebbe dijo que ahí están las respuestas para todos los desafíos del Yehudi. Todos, absolutamente todos. Y dice, el que no encuentra acá alguna respuesta a algún desafío que tenga, espiritual, físico, emocional, anímico, que vaya de alguna persona entendida y le va a mostrar el camino según este libro. El Alter Rebbe escribió porque ha atendido miles de personas y dijo, como no puedo atender a tantas personas o gente no puede llegar hacia mí, hago estos escritos para eso. Esta es la primera parte, pero después hay otra parte del Tanya que es Sha'ar y Judá Emuná, que es lo que habla, que vamos a tratar en estas clases, que es la unicidad de Hashem. ¿Qué es la palabra unicidad? ¿Que Hashem es uno solo? ¿De qué se trata y cómo entender que Hashem es uno y no son dos? Esto no hace falta Hasidut. El estudio de Jobat Alevavot, en serio, Jobat Alevavot ahí trae clarito, no lo dije efectivamente, trae clarito ahí cómo uno con elementos racionales, lógicos totalmente, uno puede entender que no pueden haber dos dioses, que existe un Dios, que el mundo no se hizo solo. Ese es otro tema. Y Jud Hashem, la unicidad de Hashem, es otra cosa que hablamos acá. Es que está en todo, que es todo, que no hay nada fuera de él, de eso. Ahora vamos a hablar. Hay Judá y la hay Judá Tatá, ahora vamos a hablar, pero tiene que ver con la presencia de Hashem absolutamente en todas las áreas, en todos los momentos, en todos los lugares. De eso se trata Ijud Hashem. La unicidad de Hashem quiere decir que Hashem está totalmente unificado absolutamente con la totalidad de todo. Todas las cosas forman la unicidad de Hashem. Que ese es un tema muy delicado, es un tema filosófico, cabalístico, hasídico. También en la filosofía del Yahadut, esos libros de Rambam y otros, hablan de esto. En libros de Kabbalah hablan de esto, Hasidut lo traen a Avodat Hashem y te explica todo eso que te debe modificar en tu día a día. Entonces vamos a empezar por una pregunta clásica. De ser tan importante que la persona tiene que, como dijimos antes, ese desodorante todos los días y hay que constantemente ir trabajándolo. ¿Dónde vemos que tenemos nosotros herramientas para trabajar este tema todos los días? ¿Qué? Porque vinimos acá a Chabad, Shiur, Hasidut, que nos hablan de esto. Todo Yehudí tiene que cumplir esta mitzvah de amar y temer a Hashem. Si yo digo que el amor y el temor a Hashem es por la reflexión, por la meditación, por el cultivar constantemente eso, ¿dónde vemos en el judaísmo en general herramientas para esto? ¿Dónde están? En la Torah, cuando te da una mitzvah, te da las herramientas para hacerla. ¿Está bien? Por ejemplo, te da la mitzvah de mezuzá, y bueno, que Dios te dé una casa para poner la mezuzá. Te da la mitzvah de la jalá, que te da harina y agua para hacerla.
Yo tengo que hacer una mitzvah. Bien, te voy a hacer tzedakah, me da plata. Te voy a hacer la mitzvah de amar y temer a Hashem. Y amar y temer a Hashem no es el amor en sí, sino lo que Hashem ordena es la reflexión que te lleva a eso. Ahora vamos a ver dónde sabemos. Entonces, ¿dónde están las herramientas? ¿En qué momento, en qué lugar el Yehudí tiene herramientas para trabajar y cultivar esto que es reflexionar sobre la unicidad de Hashem, la presencia de Hashem en todas las cosas, para poder temerlo y amarlo? ¿Se les ocurre? ¿Algún lugar en la vida del Yehudí están las herramientas para lograr esto? Adentro tú. No me digas en Tanya, en Hasidut. En las prácticas judías te digo. En las prácticas. En las mitzvot, ¿de dónde sacas? Tenés que hacer todas las mitzvot con amor y temor a Hashem. Pero ¿cómo obtenés el temor y el amor a Hashem? No, estaba bien entonces. Yo vine al Majón, me enteré acá. Sí, pero esta mitzvah trasciende las ramas religiosas, ideológicas. La fuente para cultivar el amor y el temor a Hashem es la tefilá. Este no es un shur de tefilá, otros años vimos Terrorás y el de tefilá. Este no es una clase de tefilá. Pero vamos a ver en qué lugares de la tefilá está la reflexión para ponernos en sintonía, como dijimos antes, de la presencia de Hashem en todas las cosas. Entonces, la herramienta es la tefilá. Ahora hay que ver cómo se usa esa herramienta, para qué me sirve, de qué forma. Pero la herramienta es la tefilá. La vida de la persona sin un rezo, sin conectarse con Hashem, no hay en esto, vamos a decir, un mínimo, un máximo. El rezo sabemos de que está lo que uno puede decir, las cosas fundamentales, el Shema, cosas así, después está la mirada, después hay Pesuké de Zikra. Pero lo que sí es claro es que la tefilá es la herramienta para obtener este criterio de unicidad de Hashem, que Hashem es absolutamente la totalidad de todo. Si no hay tefilá en la vida del Yehudí, difícil pueda obtener a Abat Hashem y Irat Hashem, temer a Hashem y honrar a Hashem a través del amor. ¿Está mal hacer tefilá para pedir las cosas? No, Hasbe Shalom, yo dije clases de tefilá y otras veces y voy a aclarar. Tefilá son tres cosas. Alabamos a Dios. Alabar es decir, qué grandioso que sos, como que le cantamos a Hashem su gloria. Sí. En tefilá agradecemos por las cosas que nos pasan y pedimos. Obvio que hay que pedir. Si no pedís en la tefilá, ¿quién le vas a pedir? A la suerte que te dé bendición, todo lo que necesitas. Se le pide a Hashem. Acá estamos hablando la parte de la tefilá que no es el mangueo. El mangueo viene después, el Shmona Esrei. Hay lugares donde hacen toda la tefilá rápido y la midá se pasa mangueando. Es al revés. La midá, no el Shema Kolenu, la midá en general. La midá, el mangueo, todo eso, ¿quién sos para pedir? Y tiene que haber vergüenza de estar mangueando. Le pedís a tu papá plata, no es el mismo. Acá estamos analizando la unicidad de Hashem con respecto a lo que es Él. Ahora, volviendo al tema. Está como Hashem esa y Judá y la unicidad superior y Judá Tatá. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? A ver, ¿nos ayuda a hacer la Rivka? La diferencia entre Judá y la y Judá Tatá. Unicidad superior y unicidad inferior. ¿Qué es esto? Está en el Tanya, ¿no es cierto? Dice así. El Tanya explica que está la presencia de Hashem absolutamente en todo y la forma que Hashem está en cada uno de los detalles. El ejemplo que yo traje es, a ese chico se le enseña que esto es importante, que esto es importante. Uno dice, ¿dónde está Hashem? Hashem está acá porque estudiamos Torah. Hashem está en la calle. Hashem está en el templo. ¿Dónde está Hashem? ¿Cuál es el lugar de Hashem? ¿Cuál es el lugar de Hashem? La verdad es que en todos los lugares es el lugar de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Hashem, como dijimos antes, al ser de que Él condiciona la existencia de cada una de las cosas, Él está absolutamente en todos los lugares. Ahora está en vos descubrir el Hashem más palpable, que es la emoción que sentís que hace la tefilá, esa cercanía a Dios, o poder palpar a Hashem y sentirlo incluso cuando estás de vacaciones, cocinando, peleando con los chicos, acá nadie cocina. Trae ejemplos más top. ¿Quién cocina? Cuando estás en shopping, cuando estás haciendo gimnasia, imagino que hacen gym porque le hace bien a la salud, no están sentados así todo el día. Cuando están en todas las áreas de la vida.
Pero ¿por qué cuando hablamos de la tefilá o en algunos momentos de Hashem decimos, miramos el Shamaim o decimos el Shamaim? Justamente al ser Shamaim así estás hablando de Judá Tatá. No de ¿Tata o Ilá? No, Tatá. Porque en la Judá Ilá no es que tenés que ir para arriba, no estoy igual. Y Judá Tatá existe, uy, hay una Shejina, todo al revés, ¿entendiste? Sí. Medio profundo lo que pregunté. No, ya entendí, ya. En la tefilá que miramos para arriba, hablamos de la grandez, ella dice, hablamos de lo grande que es Dios más allá de todo, ¿no? Cuando vos estás mirando para arriba, es porque entendés que para vos Dios es algo sagrado y acá abajo estamos todos en la pavada. Y Judá dirá, la superior no, No la totalidad y todo es todo. Pero como que Hashem, ¿y qué? ¿Los Imtumim? ¿Qué quiere decir? Eso es Kabbalah. Está arriba y va bajando. Eso es Kabbalah. Eso es Kabbalah lo que preguntó la otra vez ella. Ya no entiendo nada. Bueno, pero vamos a volver a este tema. Es un debate after shiur. Se pueden quedar, es un tema muy profundo. La otra vez nos quedamos y mientras llegue podemos seguir haciéndolo. El tema es, hay Judá y Ilá, que es como Dios está absolutamente en todo, y cómo está en cada detalle, en cada cosa de la vida. En donde vos estás, como decía, que los Yudim y Mitzrayim clamaron a Hashem, Vaitzakú el Hashem, y le clamaron a Hashem, ¿de a dónde? En el Kotel le clamaron a Hashem, de Mitzrayim. Min ha'avodah. Estaban en el trabajo hablando con Dios. Y ahí Hashem escuchó el clamor de ellos. ¿Por qué? Porque el lugar sagrado no es el laburo. Está el boliche pensando en Hashem, está cortando tela, cuánto textil, o bueno, si es así, está atendiendo a un paciente, psicólogo, un doctor, y ahí en ese momento se pone a rezar, anda al templo a rezar. No, porque vos te conectás con Hashem y clamás a Él desde donde vos estás. Vos estás en la parada y decís a Hashem, por favor, el tipo que está al lado no me choque el celular. En este país tenés que el colectivo no sea un coso de sardina, que pueda llegar a horario. Lo reconoces a Hashem en tu vida ordinaria, no en lo espiritual, en el ritual. Hay muchas personas que son creyentes en el ritual, pero en lo ordinario le falta el Judá Tatá, aceptar a Hashem en su vida cotidiana. Y para eso está la tefilá, que vamos a empezar a hablar ahora, que es el momento en donde vos podés cargar las baterías de Emuná. Emuná es esa conexión con Hashem de amor y temor. Si no tenés en tu día un momento de tefilá, no importa la cantidad de minutos, horas, no importa, pero un rato que haces tefilá, salís a la calle desprotegida. Lleva la campera, nena, lleva la campera, ¿viste así? Bueno, el Alter Rebbe te dice, si no tenés protección, salís y estás a la deriva en la calle. ¿Cuál es esa protección? Ahora vamos a ver. Que en la tefilá vos tenés que pensar sobre el Judá Ilá y el Judá Tatá, las dos. Sobre lo magnífico de Hashem, que está absolutamente en todos los lugares por igual, y la presencia de Hashem en cada detalle de tu vida. ¿Dónde vemos eso en la tefilá? ¿Dónde está el Judá Ilá y el Judá Tatá en la tefilá, que vos tenés que reflexionar todo eso? En el Shmonaestre. ¿El Shema? El Shema. ¿Por qué? Y dejar. Yo no encontré la palabra Judá Ilá ahí, en ningún lado dice esto. Ya encontraste dejar, ya encontraste. Hay Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y está Baruch Shem Kevod. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Shema Israel habla, escuche Israel, Dios, nuestro Dios, uno solo, como dijeron los hijos de Jacob Avinu al Padre. Después está Baruch Shem Kevod, que es bendito, el nombre de su honra, el reinado de él eternamente. Aparentemente, ¿cuál es más magnífico? Escuche Israel, Dios es uno, decir el nombre más honrado. Hasidut explica que Hashem Echad, saluda, Hashem Echad es que Hashem es uno solo, quiere decir, está en la totalidad de todo. Cuando decís el Shema, tenés que conectarte y pensar en ese momento, y esa es la mitzvah de amar y temer a Hashem. ¿Cómo es? Cuando decís Shema pensando lo que decís y viviendo ese momento. Hay gente que lee la tefila, hay gente que saborea la tefila. Vivir lo que estás diciendo. Shema Israel, escucha Israel. Hashem Elokeinu, Hashem nuestro Dios, Hashem Echad. En el momento de decir la palabra Echad, tenés que pensar que arriba, abajo, los costados, todo lo que pueda existir es una sola cosa. No hay nada fuera de Dios. Si en ese momento, algo tan sencillo, el Shema, que Hashem nos dio como mitzvah de la Torah, decirlo 2 veces por día, lográs decir y pensar lo que estás diciendo, estás cumpliendo con la mitzvah de amar y temer a Hashem. ¿Qué tiene que ver amar y temer a Hashem? Estoy declarando que Dios es uno. Porque la reflexión de
Hashem Echad es la mitzvah de amar y temer a Hashem. Pero eso es en general. Hashem es uno solo, está bien. Dios es magnífico, es todopoderoso. Bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Ahí viene Baruch Shem Kevod. La segunda parte es bendito Shem Kevod. Shem, que dijimos antes, son los nombres sagrados de Dios. El nombre de la honra de Hashem, el nombre que es la esencia de uno o la representación de tu persona. El nombre representa, yo quiero referirme a ella, ¿y qué digo? Su nombre. Es una representación de la persona. Cuando hablamos Shem, el nombre de Dios, Kevod de la honra, Malhut, su reinado, el reinado de Dios no es su esencia. Actúa de rey, pero él en sí más allá que rey. Leo Lámpara y hablamos de tiempo, que eternamente va a hacer su honra, su nombre y todo. Ahí estamos hablando de Ijudatata. ¿Qué es Ijudatata? Como Hashem está en todo, en los detalles, en cada cosa de la vida. Ahí viene Be'avdat Hashem Elokeja. ¿Cuál es la consecuencia? Y amarás a tu Hashem. ¿Cómo amarás a tu Hashem? Si vos te concentrás en que Hashem está en todos lados y está en cada detalle, entonces ahí sentís conexión con él. Ahí viene, lees el pasuk y amarás a Hashem. Pero no amarás como orden, se puede interpretar, ¿cómo se dice? Que está hablando afirmativamente. Y amarás a Hashem de esta forma. Después de decir el Shema, después de decir Baruch Shem Kevod, en tu tefilá decís, Be'avdat Hashem Elokeja, mejor le bauja. Vas a lograr este amor con Hashem, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. ¿Por qué? Porque te conectaste con estas dos. Ahora bien, aparentemente, ¿cuál es más importante? ¿El pensar que Hashem es el grandioso o el pensar que Hashem está en los detalles? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más conmovedora? ¿Cuál es la que más te va a motivar a ser mejor persona? ¿Que Dios es todo o que Dios está en cada punto, en cada detalle? Y eso, lo inentendible, el detalle, porque te agarra como, y está en mi detalle de cada cosa que me pasa. ¿Cuál es más importante? ¿La detallada o la general? ¿Cuál es más importante? Cuando La la detallada. para ti te ponen... Es para ti, claro. Bueno, pero cuando empezás a analizar demasiado, para ti te decís, No wow. puede ser, claro, en el detalle es. Muy bien. El Alter Rebbe dice, es verdad que la detallada es la que te mueve más, pero si no tuviste la general, la emuná viene de la otra. Primero tiene que estar el Shema Israel, que sabes que no hay nada fuera de Dios. Después decís, bueno, ¿y esto qué me toca en mi vida? Está todo muy lindo, está bien. Pero si vos no tenés esa aceptación que no hay nada fuera de Él, en lo omnipotente, en lo trascendental, después cada detalle, te dice el Alter Rebbe, primero tenés que decir Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, entregarte. Después decir, bueno, me entregué y ahora ¿qué querés que haga? Ahora, ¿dónde está mi abundante Hashem en cada detalle de mi vida? Voy a cerrar esto con algo que me pasó la semana pasada, pero me sirvió mucho entender todo esto. Aparentemente, esto es muy mecánico y muy profundo, y a la vez, no nada más que muy profundo, parece, ya el problema del lavado de cabeza lo hablamos antes, pero hay otro problema, parece medio rebuscado. Está, no está, y si está de esta forma. Cuando uno estudia más Hasidut, va a encontrar muchos detalles técnicos sobre cada cosa y cómo se relaciona Hashem y qué quiere y qué no quiere. Yo conté lo que me pasó la semana pasada. Tuve un encuentro con una profesional, una de las señoras más entendidas acá en el país sobre la neurolingüística. ¿Saben lo que es la neurolingüística? Explica un poco. ¿Qué es la neurolingüística? Es una técnica de comunicación, de cómo ¿Técnica? hablar y hablar. Es un método de... ¿Es un método? ¿No es un método? Pregunto, ¿es un método? Me parece que sí. ¿Eso qué? Es el análisis de la forma que nosotros captamos la realidad y lo interpretamos a través de un lenguaje. No lenguaje nada más verbal, lenguaje comprensivo. Todo, sí. ¿Bien? Nosotros comprendemos las cosas de una forma, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, vamos a escribir ahora la palabra tal, digo en clase, ¿no? Sí. Entonces el chico al escuchar vamos a escribir, tiene todas las órdenes que la mente le va a dar. Abrir la mochila, sacar la cartuchera, agarrar el lápiz y escribir. Si un chico tiene una dificultad en alguna parte de la neurolingüística, dice que es muy probable que el chico no tiene ese lenguaje que todos tenemos. ¿Está bien? Y tiene que decirle, ¿dónde está la mochila? Buscamos la mochila. Abrimos la mochila, buscamos la cartuchera. Abrimos la cartuchera, encontramos el lápiz y lo que voy a decir quiero que lo escribas. Pero decir, escribamos todos esta palabra no representa para nada, porque no tiene construida esa representación simbólica. Nosotros todo el día hablamos en síntesis, y tengo que explicar cada cosa que te quiero decir, no alcanza el tiempo, eso se va construyendo.
Esa es una de las partes de la neurolingüística. Los varones faltaron a esa clase. Hay que decirle todo dónde y en qué lugar. No lo entiendo cuando están casados, así que no hagas esos chistes acá. Ahora, Vayan registrando. voy a explicarles a qué se refiere que el hombre le dice ¿dónde están las medias? Y le dice arriba de la mesa. ¿A dónde? Arriba de la mesa. Quiere que le digan qué centímetro y qué. La mesa blanca del costado derecho, tenés que decir así por el Sefer Torah. Cuando un juramento. Sí. Ahora, Nadie lo dice, no se puede. claro, volviendo a No hay que esto, nada, no ya. se puede. Ahora, volviendo al tema. Cuando yo estuve escuchando sobre el tema y me explicó, porque yo fui por un caso en especial que yo necesitaba que me dé una orientación para poder trabajar con esta persona y tener herramientas para ayudarlo en la educación. Fui y me explicó, de repente vi qué profundo y qué técnico es cada detalle. Me dice, no, pero esto que lo dice mal es porque él lo capta mal. Y él la fracción que captó, en verdad la entendió, pero no la interpretó. Y cuando la empecé a escuchar todo tipo de divisiones y subdivisiones que dije, wow, si en la mente humana hay, por ejemplo, ¿quieren que te dé un ejemplo? Un chico que dice, quiero patio salir, quiero atio lir, quiero atio lir, el chico quiero patio salir. El chico dijo, quiero atio lir. Le faltó un montón de letras, consonantes, palabras. Este chico tiene la representación simbólica de que está tratando de decir, pero él no captó el mensaje. Entonces, en este chico hay muchas patologías, ¿no?, distintas que pueden llevar a esto. Este chico tiene una comprensión más lenta y la forma que hablamos las personas estándar no le damos tiempo para que él capte y absorba la palabra bien. Si vos le decís a él otorrinolaringología, despacito el chico te dice otorrinolaringología. No tiene ningún problema de pronunciación, no es fonoaudiológico. ¿Por qué? Porque el tiempo que necesita él para grabar es distinto, pero después que lo grabó, te dice cualquier palabra. No te puede decir patio, te dice payo, pero te puede decir, ¿está bien? Cuando empezó a explicar los tipos de trasfondos y cosas que tiene, dije, wow, si la mente humana es tan compleja y se estudió hasta el último detalle, ni que hablar de personas iluminadas como los rebes que podían tener, que se sabía que eran personas iluminadas, tenían Ruach HaKodesh, podían hablar del futuro, del pasado. ¿Cómo captaron la psiquis espiritual, no la psiquis física de la persona? Eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos al camino del Hasidut y sabemos que pensar en el momento del Shema Israel está haciendo una construcción dentro tuyo que te va a motivar a esto. Esto te va a motivar al otro de esta forma específica. Y si hiciste esto y no hiciste el otro y de la otra. Porque hay una estructura neurolingüística espiritual que tiene que ver con cómo nosotros captamos el mundo, cómo desciframos el mundo y de qué forma lo comunicamos. Así que todos estos temas parecen súper abstractos, pero hay un pasuk que dice Mibsari Echzeloka. Así está escrito en un pasuk. De mi propio cuerpo voy a captar que es Dios. ¿Cómo Dios no tiene cuerpo? ¿Me pregunta? No, de la forma que veo la complejidad humana, voy a entender la complejidad divina de la forma que se relaciona con nosotros. Así que empezamos hoy a hablar sobre qué es y vamos a estudiar los próximos shiurim. Ya creo que semana que viene pesas, no sé si hay no hay, van a confirmar y todo eso, pero vamos a continuar después en detalle. ¿Y qué pensar? ¿Y de qué forma? ¿Y cómo lo hago sobre el Shema, sobre el Ejad? Cada una de todas estas cosas. Pero en pocas palabras, lo voy a decir todo lo que dijimos ahora en menos de 15 segundos. Amar y temer a Shema, reflexionar. Reflexionar es en la tefilá. La tefilá está en la Shema en los dos niveles. Y esa es la mitzvah de cumplir con amor y temor a Shema. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes que haya sido. No hay shiur. El próximo martes que hay. Que haya.